Buenos días a todos. En nombre de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, que organiza este desayuno de nuevas tecnologías aplicadas a la formación y prevención de riesgos laborales, darles las gracias por su asistencia. Y yo quería comentarles un poco la idea de este desayuno y luego presentarles a nuestros dos invitados. Nuestro tagline, nuestro eslogan durante el año pasado y durante esta convocatoria de SICUR es que por una prevención útil, por una prevención práctica PRL. Creemos en que la prevención es muy útil para las empresas, tanto por su objetivo obvio de reducción de la siniestralidad como por otros beneficios que puede traer consigo para las empresas. Ayer hablábamos de productividad y de los beneficios que trae la prevención de riesgos laborales en las cuentas de resultados de las empresas. Por ello, desde la representación empresarial que nos corresponde, creemos que todas nuestras empresas están haciendo un impecable trabajo, pero que hay que seguir trabajando en aras de una mejor prevención de riesgos laborales en todas nuestras empresas. Sin embargo, creemos en que la prevención de riesgos laborales no debe ser rígida, no debe debe ser compatible con la libertad de empresa. De ahí que creamos que, por ejemplo, las nuevas tecnologías aportan a las empresas una oportunidad de realizar una formación totalmente útil y eficaz en prevención de riesgos laborales que puede ser, esperemos, tan válida como la formación tradicional y que algunas empresas, dentro de su libertad de empresa, pueden considerar que sea más apropiada. Para ello, para hablar de este tema, tenemos a dos personas. A mi derecha, en primer lugar, está Joaquín Ruiz y a continuación Eduardo Blázquez. Joaquín tiene una amplia experiencia en temas formativos en muchas empresas y luego tenemos un caso práctico concreto, que es el que nos va a presentar Eduardo, de McDonald's. Joaquín Ruiz es director general de Prevencontrol España, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, programa de Dirección General por ESADE, máster en Prevención de Riesgos Laborales, empezó como director de Recursos Humanos de ITV Revisions de Vehicles, compañía del grupo Prevencontrol, del que actualmente es director general adjunto. Por su parte, Eduardo Blázquez es el responsable del área de salud laboral de McDonald's Corporation, compañía que en España tiene 23.000 empleados y 470 centros de trabajo a día de hoy. Eduardo es licenciado en Ciencias del Trabajo, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades, y con anterioridad a su puesto de trabajo actual en la empresa McDonald's, trabajó en el Consorcio Ferroviario de Consultoría e Ingeniería INECO-TIFSA, así como en la empresa Unimac del sector informático. Sin más, Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias. Antes pongo la presentación, que como va por nuevas tecnologías, pues a ver si funciona. Muchas gracias también a COE por invitarnos a este acto, en el que empezaré yo pues, comentando algunos, o intentando romper algunos de los mitos que nos encontramos cada día con cada vez menos, alguna representación de lo que es inspección de trabajo. ¿Qué nos podemos encontrar? Muchas veces vemos que se considera la formación e-learning como formación a distancia y que, esto es un extracto de un acta de inspección, este tipo de formación, entre comillas, a distancia, dice que se contradice con lo que sería la esencia de la formación práctica. Este es uno de los primeros mitos que queremos romper. ¿Por qué? Porque esta afirmación de que la formación presencial es una formación práctica, creemos que es totalmente errónea. Uno puede estar presente en una aula, pero no tiene por qué ser práctica. Puede ser, como por ejemplo esta conferencia que estamos dando aquí, que no estamos dando una parte práctica por el momento, pero por el simple hecho de estar de forma presencial en un aula, pues la práctica tampoco no es que se dé. Otra cosa es ir al puesto de trabajo, que sería otra historia, pero el hecho de estar en un aula tampoco no implica que sea una formación práctica. Este sería el primer mito. El segundo, que a distancia no se puede realizar formación práctica. Esto que se lo digan a los pilotos de
de aviación que hacen, creo que es un 80% de prácticas en un simulador. O, por ejemplo, a Fernando Alonso, ¿no?, que también hace muchas prácticas de conducción, los pilotos de Fórmula 1, también en simuladores. ¿Qué gracia tiene, qué virtudes tiene el tema de la simulación? Pues que puedes reproducir situaciones que habitualmente no son, o que no las podrías reproducir en un aula ni en ningún lugar, como por ejemplo, pues en este caso, cómo sería una conducción de una avioneta pues con tormenta o nocturna, ¿no? Por tanto, también creemos que es una afirmación que habitualmente se da, pero que no es cierta. Otra, que la formación a distancia no es válida para formar en prevención. Es decir, podemos formar a un piloto de avión, pero en cambio no podemos formar a un camarero, por ejemplo, ¿no? Entendemos también que es una afirmación totalmente errónea. En primer lugar, porque creemos que es ir en contra un poco de lo que es hoy en día las tendencias en teleformación. Imagino que todo el mundo conoce el tema de los webinars, que por cierto muchos de ellos son los que ofrece COB de forma gratuita a través de su página web y que recomendamos a los que asistáis, ¿no?, de forma virtual. Estás en tu despacho o en tu casa y puedes asistir a una formación que te da pues, un especialista mundial, ¿no? O el tema del TED, no sé si conocéis TED, que es esta plataforma de microconferencias que se dan en Estados Unidos, donde puedes acceder a una formación que te da, pues yo qué sé, pues en el caso de la educación, pues a lo mejor te lo da el mejor logopeda del mundo. Y tienes acceso desde Internet a esta formación que de otro modo, por muy presencial y muy formador que tengas en tu aula, pues no podrías dar, ¿no? Porque a lo mejor ya no es que no sea presencial, sino que aquella persona que te da aquella formación pues vive en Estados Unidos, no te vendrá a ti a hacer una clase, ¿no? En cambio, desde Internet tienes acceso a todo este tipo de formación. Es una tendencia que no nos la inventamos nosotros, es una tendencia mundial y todos lo que conocemos por los MOOCs también es lo mismo, estos pequeños cursos gratuitos que hoy en día te ofrecen universidades de todo el mundo, de las más prestigiosas. Hoy en día puedes acceder a un módulo formativo de la Universidad de Cambridge, te falta saber inglés, pero como todos los españoles sabemos inglés perfectamente, esto no sería ningún problema, Pero puedes acceder a todo este tipo de formación que te ofrecen universidades que en la vida te imaginarías, bueno, hace unos años, que podías hacer, ¿no? O universidades, por ejemplo, de Sudamérica. ¿Qué te ofrece también este tipo de formación virtual? Vemos este vídeo, como esto es un simulador de conducción, en seguridad vial, donde puedes simular lo que harías en un circuito de práctica libre, de forma mucho más segura y, por supuesto, de forma también mucho más económica, digamos, ¿no? Puedes simular conducción en estado de embriaguez, o te puedes poner en distintos circuitos, ya sea, pues, por ejemplo, pues por ciudad, por autopista, por carretera comarcal, etcétera, etcétera. Estas son las ventajas que te dan todo el tema de los simuladores, que además, a nivel español, estamos no tan solo en el tema de conducción, sino que estamos vendiendo por todo el mundo, ¿no? Y es útil, porque veamos esta noticia del mes de agosto, que un niño de 10 años logró conducir un coche gracias a un videojuego y, por tanto, pues se demuestra que no es solo una cosa que no sea útil. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de la gente de McDonald's, donde se dan, a través de este vídeo, este curso formativo, todas las instrucciones necesarias para trabajar de forma segura. En este caso, pues un tema de limpieza de la plancha donde se hacen las distintas comidas, ¿no? Con un sistema también de enseñar lo que es correcto, por tanto, de este color verde, y en blanco y negro y de color rojo, pues se muestra también qué no se debe hacer. Por tanto, la formación práctica es perfectamente realizable desde una plataforma de e-learning, y aquí ponemos dos ejemplos, pero, insisto, tenemos muchos ejemplos y, como comentaba, hay empresas de aquí de Madrid que están vendiendo en Chile, están vendiendo simuladores para maquinaria minera, hay una empresa de Huelva que vende un simulador de soldadura, lo está vendiendo en Rusia, lo está vendiendo en todo el mundo.
Aquí somos los únicos prácticamente que a veces parece que pues no queramos ver que esto es una tecnología o una herramienta que si se hace bien, pues puede ser muy útil, ¿no? Luego lo veremos también. Otro de los mitos que se dan por ahí, que no es posible comprobar que sea realmente el trabajador el que hace el curso de e-learning y, por tanto, no es una cosa válida, ¿no? Como ponemos aquí, tampoco es posible saber si la persona, como vemos este señor que está aquí un poco traspuesto, está pendiente, a lo mejor puede estar en clase, pero no lo sé. A lo mejor este señor está pensando en el partido de esta noche del Madrid y está diciendo, estoy pensando a ver quién marca el gol, ¿no? Por lo tanto, este sería un primer mito que hemos intentado romper, y luego que normalmente este tipo de formaciones se hacen en el propio puesto de trabajo porque la misma normativa te lo indica y puedes comprobar si es aquella persona o no y que no es otro el que está haciendo su curso. Cada uno tiene su nombre de usuario y su contraseña y, por tanto, entra, realiza el curso, hace un examen y efectivamente es la persona aquella. No puedes impostar tu persona, digamos, en el puesto de trabajo, ¿no? Sería una barbaridad por parte de la empresa. Por tanto, tampoco creemos que sea uno de los motivos por los cuales no utilizar el tema de la formación e-learning. Otro de los mitos clásicos, hasta que no cambie la normativa, no se puede hacer formación e-learning. Totalmente falso también, ¿no? Vemos que el famoso artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estableció que la formación tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada. Nunca en ningún lugar alguien puso, y además presencial, que lo hubieran podido poner, porque de hecho está totalmente detallada, ¿no? Además, dice que la formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Veremos también, como en el caso de McDonald's, por ejemplo, está totalmente centrada, y aquí ponemos esta diapositiva de que pues, incluso ellos indican cuándo se debe empezar a trabajar con un mensaje concreto. Está totalmente centrado en el puesto de trabajo, no es una formación genérica, ¿eh? Además, hay una cosa también significativa, que es la NTP 559, que habla del sistema de gestión preventiva y el procedimiento de control de la información preventiva, cuyo redactor, quizá, bueno, uno de los redactores, que es Manuel Bestratén, del Instituto, y otro que es Miguel Ángel Marrón, a lo mejor con este apellido se adelantó a los problemas que conllevaría todo el tema de la formación, ¿no? Porque, de hecho, son muchos, ¿eh? Pero en esta guía, que de hecho es muy interesante y poco conocida, también se indica que para facilitar el desarrollo de la acción formativa se asignará a cada nuevo trabajador o, en todo cambio, un monitor de formación que podrá ser un operario específicamente designado para esta función al propio mando directo. Por tanto, la formación en prevención y learning puede ser la formación teórica y práctica, pero incluso se puede complementar con lo que luego te da el operario que está familiarizado con aquella máquina, ¿no? Por tanto, también este plus de formación práctica te lo puede dar el propio operario de la empresa o un mando intermedio, ¿eh? Por tanto, tampoco vemos que la normativa actual impida de ningún modo el tema de la formación y learning. Y finalmente, más tarde hablaremos del tema de nuevas tecnologías, porque aquí hemos hablado de nuevas tecnologías en el sentido de lo que sería el e-learning. Más tarde hablaremos también quizá de lo que se está haciendo ya ahora y más en clave de futuro, pero vayamos, si acaso, al compañero Eduardo, que nos explicará todo esto que hemos estado diciendo, cómo se puede reflejar en una empresa, además con un éxito muy importante en tema de formación. Adelante, Eduardo, gracias. Pues muy buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a Elena y a la COE, evidentemente, pues, la invitación a esta jornada, en la cual para nosotros es muy importante. Joaquín lo sabe, que llevamos durante casi 3 años apostando ya por la formación a distancia. A nosotros nos gusta mejor llamarle e-learning, principalmente porque entendemos que el trabajador interactúa realmente con la plataforma, ¿no? O sea, es decir, hay una falsa creencia por parte de la Inspección de Trabajo en el sentido de que
entienden que cualquier formación a distancia es tal vez un PDF colgado en una plataforma online, en un sitio web, y que evidentemente el trabajador está absolutamente desamparado por parte de la empresa, por parte del servicio de prevención. De manera que, bueno, nos cuesta todavía a día de hoy, evidentemente, pues hacerles ver que, lógicamente, que hay plataformas y sistemas, sobre todo a través de la plataforma Moodle, que es con la que hemos apostado junto con Prevencontrol por esta metodología, y, evidentemente, a través de la cual pues, podemos desempeñar y desarrollar a los trabajadores de una forma muy monitorizada, ¿no? Como ahora vamos a ver. En principio, la primera pregunta que imagino que ahora Elena nos va a ir haciendo es sobre todo que qué formaciones estábamos realizando, ¿no?, en modalidad online y qué resultados habíamos obtenido con estas prácticas. Ahí la tienes. Ahí la tengo, ya para la siguiente ya iremos. Son 4 a día de hoy formaciones las que estamos desarrollando en metodología online, ¿vale? La primera de todas y la que realmente para nosotros es más importante es la formación de 2 horas de inicio, ¿no?, la que todo el mundo tiene que hacer cuando entra a trabajar a McDonald's, y es la que realmente más problemática nos estaba dando de cubrir en modalidad presencial, y luego lo iremos viendo, ¿no? Luego, obviamente, tenemos a todos los trabajadores de oficina también, según se incorporan a su puesto de trabajo, realizando una formación a nivel de PVD, que nos está funcionando muy bien. Tenemos una formación de seguridad vial que estamos desarrollando junto con Prevencontrol para los consultores. Tenemos una flota a día de hoy de 100 vehículos y, evidentemente, pues bueno, tenemos a trabajadores que hacen bastantes kilómetros, algunos más de 50 y 60.000 kilómetros año, para recorrer los 480 restaurantes que tenemos y, bueno, pues como ha comentado antes Joaquín, pues podemos simular diferentes acciones, embriaguez, lluvia, situaciones de nieve y, evidentemente, pensábamos que también era una apuesta muy válida, ¿no? Y, por último, tenemos una formación de 30 horas para, sobre todo, delegados de prevención. Nos gusta también que miembros del comité de cada restaurante, representantes de los trabajadores y gerentes tengan también una formación de 30 horas para un poquito ir más allá, ¿no?, de lo que es a nivel normativo y que también tengan conocimiento un poco de la normativa en prevención y de cuáles son sus responsabilidades, derechos, deberes y obligaciones, ¿no? Con lo cual, en principio, estas son las cuatro modalidades que tenemos a día de hoy, ¿eh? Bueno, pues ahora te pregunto yo, Eduardo, ¿realizáis algún tipo de seguimiento de estas formaciones? ¿En qué consiste este seguimiento? Pues sí, Elena. En principio, el seguimiento obviamente tiene que ser un seguimiento que nosotros hemos desarrollado como semanal, ¿no? O sea, es decir, cada trabajador se loga de una forma con un login, digamos, que es genérico, y luego, una vez que se da de alta en la plataforma, pues reciben su email, como antes mencionaba Joaquín, para certificar que realmente el trabajador es el que se está logando, con nombre y apellidos. Pero nosotros intentamos que semanalmente pues ir viendo que realmente todo el mundo, lógicamente, va realizando la formación, ¿no? Es una forma un poquito de monitorizar que realmente la herramienta se está utilizando. A día de hoy tenemos un muy buen nivel de participación, solo pues tenemos que a lo mejor llamar de vez en cuando a alguna persona para recordarle que tenía que haber hecho la formación, pero en principio no estamos teniendo ningún problema. Igualmente tenemos informes mensuales, sobre todo para los consultores de operaciones y los managers de operaciones. Es un poco una forma también de informar pues, cuál es a nivel de CAPI el tanto por ciento mensual de trabajadores que han finalizado la formación, que a día de hoy estamos cerca del 95%, de manera que estamos bastante contentos. Y luego, todos los restaurantes, incluidos los managers de cada restaurante, a través del sistema de gestión que tenemos integrado de la prevención en cada restaurante, puede monitorizar que efectivamente el trabajador ha realizado la formación y descargarse el certificado de formación prácticamente en el momento. ¿Qué ventajas tiene para vosotros la formación online frente a la formación a distancia presencial? Bueno, la principal ventaja que nosotros hemos detectado era que no llegábamos a cubrir, para que os hagáis la idea, en el año 2010 estábamos haciendo cerca de 45 cursos presenciales, 45 cursos presenciales que lo estamos más o menos dividiendo pues prácticamente por todas las provincias. A día de hoy, pues yo creo que, y en su momento en 2010 teníamos cerca de 8 provincias, 8 mercados, mejor dicho, ¿no? Con una complejidad muy alta, con picos de contratación, sobre todo a partir de Semana Santa, verano, inclusive Navidad, y por más que teníamos estos 40 cursos, no llegábamos a cubrir, pues evidentemente, al 100% de la plantilla. Uno de los problemas más importantes que se nos presentó fue en Baleares, cuando evidentemente, pues, a pesar de que habíamos realizado 2 cursos presenciales relativamente hace poco,
pues bueno, pues ante una campaña de la Inspección de Trabajo no pudimos defender pues que algunos trabajadores en turno de noche y otros trabajadores también weekend, pues evidentemente estaban sin formar. Al final lo que nos dimos cuenta que o teníamos cursos presenciales en turno de mañana, en turno de tarde, en turno de fin de semana e inclusive así se nos iban a escapar, no íbamos a poder llegar, ¿no? Con lo cual fue cuando empezamos a pensar en una metodología que nos ayudara a que el trabajador, bien desde su casa, bien desde el restaurante, pudiera obviamente realizar una formación que estuviera acorde con la necesidad que nosotros teníamos y sobre todo con la calidad que buscábamos, ¿no? Y además que estuviera muy ligada a una formación práctica, ¿no? O sea, nosotros lo que queríamos es que si realmente desarrollábamos algo, tuviera todos los procedimientos operacionales reflejados desde el nivel de seguridad. Entonces, ya os digo, fue a raíz de esta campaña de la inspección y de haber hecho 2 cursos muy cercanos y no poder cubrir, pues creo que se nos escaparon 10 o 12 personas cuando nos dimos cuenta, obviamente tras la sanción correspondiente de la Inspección de Trabajo, que teníamos que ir un poquito más allá y empezar a pensar, pues evidentemente con la visión de turnicidad, de gente de noche, de gente de fin de semana, de estudiantes inclusive que no pueden ir a la formación, o sea, es decir, que si no es a lo largo de su turno de trabajo y tenemos a gente que, por ejemplo, solo entra a trabajar el viernes de 6 a 10 de la noche o un sábado o un domingo de 7 a 10 de la noche, pues obviamente teníamos un problema, ¿no? ¿Cómo habéis solventado las dificultades que se pueden presentar en la utilización de medios interactivos en personas discapacitadas, de edad avanzada o menos familiarizados con el uso de tecnologías? Bueno, realmente McDonald's siempre ha apostado por el tema de la discapacidad en los restaurantes. De hecho, superamos con creces los mínimos legales que nos exige la LISMI. Y en concreto, realmente no hemos tenido ningún problema a día de hoy y tenemos ya desarrollado y hemos formado cerca de 4.050 o 4.100 personas en la modalidad desde el año 2011. No hemos tenido ningún problema con las personas discapacitadas. El miedo sobre todo lo teníamos con las personas con algún tipo de discapacidad sensorial, o sea, es decir, gente que podía tener algún problema, pues, por ejemplo, de sordera, que tenemos algunos, y la forma que hemos hecho es, evidentemente, monitorizar junto con Preven Control para que aquellas personas que tuvieran ese problema, hemos desarrollado pues, una guía en papel junto con la formación online, de manera que en el restaurante está monitorizado por la persona que es el orientador, que es la persona que realmente durante los 3 primeros meses va acompañando al trabajador en todo el proceso de aprendizaje, ya no solo a nivel de prevención de riesgos laborales, sino también a nivel operacional. Y con eso hemos conseguido que, evidentemente, que los trabajadores con algún tipo de problema sensorial pues, pudieran tener ningún problema, vamos, a la hora de hacer la formación. Hay otro pequeño colectivo que también hemos tenido que prestarle especial atención y evidentemente no son discapacitados, pero sí que han tenido algún problema y son personas mayores, ¿no? Que están un poquito menos enfocadas o menos familiarizadas con el tema de las nuevas tecnologías. Pero en principio ya os digo que no hemos tenido a día de hoy ningún problema con este tipo de trabajadores. Y finalmente, porque creo que es importante dejar tiempo para que nuestros asistentes también planteen preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de abandono o de finalización de la formación que habéis realizado online? ¿Cuántos trabajadores habéis formado ya en esta metodología? Bueno, el porcentaje de abandono realmente es prácticamente mínimo. Antes os hablaba más o menos que estamos en un CAPI del 95-96% mensual, con lo cual pues tal vez se nos están escapando 1 o 2 trabajadores, que no quiere decir que se nos escapen en el primer mes, sino que evidentemente pues hay que hacerles un seguimiento. Pero yo hablaría que es prácticamente mínimo, o sea, es decir, la monitorización llega a tal punto que bueno, tenemos a una persona que evidentemente pues, hace un seguimiento, ya os digo, semanal y realmente todos los trabajadores acaban quedando formados, si no en el primer mes, sí en el segundo. De manera que a día de hoy puedo decir que al cabo de mes y medio, 2 meses, el 100% de las personas que entran a trabajar en McDonald's tienen la formación realizada que exige el artículo 19 de la Ley de Prevención. Respecto a los trabajadores formados en la metodología, bueno, pues más o menos ya se estaba hablando un poquito más de 4.000 desde el año finales del 2011, de manera que calculo que aproximadamente unos 1.500, 1.600 trabajadores por año realizan la formación online de 2 horas para inicio del puesto de trabajo. De manera que yo creo que es un muy buen dato y que evidentemente habla muy bien de una metodología que es absolutamente válida para formar a aquellas personas que no olvidemos que en hostelería es muy común, y tengo aquí algún compañero mío de hostelería, a lo mejor empezar a trabajar hoy y dentro de una semana o 2 semanas ya no tener al trabajador con nosotros, lo que no nos exime evidentemente de cumplir con la Ley de Prevención y por supuesto no nos exime de tener un accidente, de manera que
Difícilmente con un curso presencial vamos a poder abarcar, en mi caso para 100 restaurantes, pero 480 que somos a nivel nacional, difícilmente podemos llegar a todos estos tipos de trabajadores, ¿no? Y hablo de a lo mejor de una semana o dos, tenemos incluso trabajadores que en el segundo día o tercer día ya no están trabajando con nosotros, de manera que, y evidentemente podemos tener un accidente en cualquier restaurante con ellos, de manera que a día de hoy más de 4.000 personas, que yo creo que es un dato que habla por sí solo. Bueno, si alguien tiene una pregunta antes de pasar a las nuevas tecnologías. ¿No? Bueno, Joaquín. Nada. Regalamos un iPad a quien haga pregunta. Ahora ya no, ya se ha pasado la oportunidad. Bueno, aparte de todo esto que estamos explicando y ya de la nueva tecnología en sí, que es el tema del e-learning, creemos que hoy en día, y de hecho aquí en este foro, el SICUR, también se ha dado alguna conferencia al respecto, hay tendencias que también nos visualizan cómo podrá ser un poco el futuro en este campo, que en el tema de la formación será, pues creemos que muy interesante y fructífero, ¿no? Empezamos por el clásico, ya de moda casi, que es el tema de la gamificación. Y os mostramos un proyecto que hemos hecho con McDonald's y que podrá mostrar pues, cómo a través de un juego podemos enseñar tanto temas procedimentales como a nivel de prevención de riesgos laborales, incluso de seguridad alimentaria. Vemos aquí cómo te van saliendo distintos platos, tipos de hamburguesa, y tienes que ir siguiendo los procedimientos que deberías seguir en el restaurante de forma real, ¿no? Ponerte los guantes, lavarte las manos, saberte qué ingredientes tiene cada plato que te vayan pidiendo, te va dando puntos, las pinzas para la hamburguesa y luego para envasar pues, unos guantes blancos, ¿no? Por ejemplo. Y te va dando, todo esto te va dando categoría, digamos, ¿no? Este es un ejemplo de los muchos que hay en temas de gamificación, ¿eh? Vas consiguiendo logros, etcétera, etcétera, y sirve pues es muy útil para irte formando a medida que vas jugando, ¿eh? Evidentemente, este no es un tema sustitutivo, pero como complemento, pues creemos que puede ser muy útil y, de hecho, lo hemos verificado, ¿no? Te van saliendo distintas hamburguesas, etcétera, etcétera. Este sería un primer ejemplo, la utilización de la gamificación o ludificación, como se dice ahora, o vamos, de elementos de los juegos en temas de formación. Otro sería el mobile learning, que hoy en día cada vez más también, ya sea a través de tablets o a través del móvil, todos tenemos a veces tiempos muertos y, bueno, pues ¿por qué no en ese momento realizar algún curso, microcursos? Hoy en día cada vez los cursos también son menores, ya no son cursos de 60 horas, que son a veces un poco tostón, sino que a veces son microcursos de media hora, de 1 hora, de 2 horas, y lo puedes ir leyendo o visualizando desde el móvil, ¿no? Y cada vez se lleva más esto, por tanto la formación la tienes ya, nunca mejor dicho, al alcance de tu mano, ¿eh? Otra de las tendencias que hay. Y a nivel de futuro, pues todo el tema de lo que sería realidad virtual, e incluso ya nos avanzaríamos hasta la realidad aumentada, pero sobre todo realidad virtual, y las posibilidades que te dan herramientas como este que lleva este señor aquí, que es el Oculus Rift, que es unas gafas de realidad virtual que están hoy en día, bueno, pues, en el congreso que se hizo en enero en Las Vegas de tecnología a nivel mundial, ha sido el producto estrella, digamos, y esta semana en el Mobile World Congress de Barcelona, donde pude estar el lunes, también todo era este tipo de gafas, ¿no? Te pones estas gafas y lo que vería este señor, en este caso, sería lo que se ve en la pantalla detrás, ¿no? O sea, allá donde mires vas viendo todo este mundo virtual que puede ser muy útil para formarte en según qué ámbitos. Y ello combinado, por ejemplo, con Kinect, no sé si sabéis qué es esta plataforma de reconocimiento de lo de la PS, la Xbox, o bueno, una de estas, es que no
no lo utilizo mucho, no sé cuál es, ¿no? La de Sony, creo que, bueno, Microsoft, bueno, no lo sé. Esta plataforma de juegos tipo Wii, también, que te reconoce los gestos, como hoy en día también hacen todas las televisiones, las Smart TV y este tipo de herramientas, pues puede ver cómo trabajas a nivel gestual. E incluso este ingenio que se han inventado, que se llama esto de Omni, que te coge aquí por la cintura para que no caigas, puedes ir corriendo o, por ejemplo, hacer deporte. Esto está pensado para que puedas ir a hacer running por cualquier ciudad del mundo, ¿no? Está virtualizada la ciudad y tú dices, mira, pues no me voy a correr por... Evidentemente estás en tu casa, ¿no? Pero me voy a correr por Sydney, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, la imagen es real. Esa imagen real, puedes ir corriendo por Sydney o por Londres, ¿no? Y de paso pues vas haciendo deporte y turismo, ¿no? Esto aplicado a lo que sería la formación y con un buen fajo de billetes también, ¿no? Porque esto es caro, ¿no? Pero es caro hoy. Creemos que a lo mejor esto dentro de 5 años será relativamente normal, ¿no? Pues puede ser una de las evoluciones que nos puede ayudar mucho en temas de formación y prevención de riesgos laborales, ¿no? Pues aquí puedes virtualizar pues una fábrica, ¿no? Y puedes simular todo tipo de situaciones que, evidentemente, sin dañarte, pues puedes hacer, a ver si sé cómo va esto, ¿no? Y con la mezcla de estos aparatos, tanto lo que serían las gafas como el reconocimiento de gestos e incluso alguna herramienta que también la puedes coger con las manos, no todo es virtual, sino también con las manos, y te simula que es otra cosa que... O sea, tú ves, a lo mejor es un palo y lo ves como si fuera otra cosa, digamos. Un poco complicado de explicar, pero se entiende un poco, ¿no? Pues puedes simular todo tipo de situaciones. Un paso más allá incluso sería el tema de realidad aumentada con las Google Glass o similares, que ya... Esto sería, yo creo, ya un cambio de paradigma en el tema de la formación, porque ya no sería tan solo formación, sino que te va asistiendo visualmente todo el rato, ¿no? Te va diciendo qué paso tienes que seguir y te va formando, digamos, on time, ¿no? En aquel momento, online, ¿eh? Esto creemos que sería nosotros el paso adelante en el tema de la formación, y que, por tanto, no podemos o no se puede negar por parte de, como nos hemos encontrado a veces, por parte de la Administración, la utilización de este tipo de herramientas, porque, como hemos podido ver, pues son útiles. Eduardo no nos ha comentado, pero han conseguido también con esto y con otra política también bajar mucho la siniestralidad de la compañía, por tanto, ha sido muy útil. El abanico de posibilidades se les ha ampliado y han conseguido formar, pues, como decía, prácticamente al 100% de la compañía, que antes pues era más complicado. Y además, de forma práctica, con vídeos, simulando situaciones que a veces no se pueden dar, pues cómo hacer esto y cómo no hacerlo. Y, por tanto, esto unido a lo que nos viene en el futuro, pues vamos, yo creo que la formación presencial prácticamente va a desaparecer. Se va a quedar simplemente en las consultas y en las 4 cosas que se pueden dar. Perdona, Joaquín. A colación de lo que dice Joaquín, es cierto que, evidentemente, al llegar a un mayor número de empleados, evidentemente, tienes muchísimo más controlada la siniestralidad, ¿no? De hecho, es cierto que no lo he mencionado, pero hemos reducido casi en un 50% los accidentes. Lógicamente, ha tenido mucho que ver la integración en materia de prevención de riesgos laborales, pero claro, no olvidemos que nosotros antes lo que se nos estaba escapando era pues gente que a lo mejor tardaba 3 o 4 o 5 meses en poder ver una descarga del camión, por ejemplo, algo que se me ocurre. Las descargas del camión son a las 5 o 6 de la mañana, pero una persona que acaba de entrar evidentemente no tiene ni el conocimiento ni la experiencia para hacer una descarga del camión. Sin embargo, desde que tenemos la formación online, pues obviamente el trabajador ve cómo se hace una descarga del camión, cuáles son la metodología que hay que seguir a nivel de seguridad, qué EPIs hay que utilizar en la descarga, cuáles son, pues bueno, todos los mecanismos a nivel de seguridad laboral que hay que seguir y que están muy procedimentados, pero que evidentemente no puede seguir. Se me ocurre eso, como se me ocurre una limpieza de plancha de última hora, de cierre, ¿no? A las 3 de la mañana. ¿Cómo le muestro yo a un trabajador en una formación presencial cómo se hace una limpieza de cierre a las 3 de la mañana? No puedo.
Pero evidentemente a través de una metodología y de la plataforma online hemos conseguido no solo eso, sino además cubrir pues, procedimientos seguros, como por ejemplo cuando llega el camión con el CO2, cuál es el procedimiento que hay que seguir, cuáles son las normas de seguridad a seguir, y todo esto se hace antes de que el trabajador o al poco tiempo se incorpore a la empresa, de manera que yo creo que es una ventaja muy importante. Y además es lo que evidentemente le vendemos a los inspectores de trabajo. O sea, es decir, que es que a día de hoy, en el cual ha cambiado todo tanto y en 5 o 6 años hemos pasado, o 7, de tener internet en el móvil a antes tenerlo solo en el ordenador. O sea, es decir, es que esto avanza muy rápido, ¿no? Con lo cual la administración se tiene que poner prácticamente al día, ¿no? Digamos, y actualizarse un poco en ese sentido, porque si esto es lo que estamos viviendo en el año 2014, pues yo creo que de aquí a 6 años, al 2020, vamos a empezar a vivir una auténtica revolución. Con lo cual, yo desde luego apuesto por esta metodología de una forma convincente y lo defenderé donde haga falta. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, yo me quedo impresionada con las herramientas que hay de aquí a futuro, lo que va a ser la formación de aquí a futuro en prevención de riesgos laborales. Nosotros desde COE estamos concienciados con este tema ya desde hace tiempo, y de ahí que allá por el año 2012, por octubre de 2012, comenzáramos un proyecto con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que en su momento se llamaba Plan de Teleformación Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales. Este proyecto ve ahora la luz. Hemos estado en las fases de preparación y se llama Aula PRL. Con este proyecto lo que pretendemos es ayudar a los empresarios. Es una herramienta que la tienen a su entera disposición de manera totalmente gratuita, ya que está financiada, como decía, por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y que les permitirá desarrollar formación complementaria, y está especialmente enfocada a una parte que creíamos que estaba un poco más olvidada, que eran los mandos intermedios y los directivos de las compañías. Para la presentación de este aula de PRL, les quiero presentar a mi compañera Gemma Alonso, que es la técnico que es especializada en esta herramienta, que les va a hacer una pequeña presentación de 5 minutos sobre la herramienta. Gemma, cuando quieras. Buenos días a todos. Les voy a presentar el aula PRL. El aula PRL es una aplicación informática que se encuentra en esta página web, y para utilizarla es tan sencillo como acceder a ella. Con esta aplicación lo que queremos es ofrecer a los empresarios, en primer lugar, un cuestionario de análisis de necesidades de formación, a partir del cual sacaremos la formación que es más importante para ellos. Un plan de formación adaptado a las circunstancias especiales de su empresa. Y un catálogo formativo definido para trabajadores, mandos intermedios y gerentes. Una vez que tiene todo ello, podrá acceder al aula virtual en el que podremos formar a sus trabajadores. Y lo más importante es que esta aplicación, como ha dicho mi compañera Elena, es gratuita. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esta aplicación? Lo primero es acceder a la aplicación. Para ello, el empresario tendrá que rellenar unas pequeñas preguntas, y lo más importante de estas preguntas para nosotros es que nos defina el sector de actividad de la empresa, los niveles de cualificación de los trabajadores y la formación previa que tienen esos trabajadores en prevención de riesgos laborales. Una vez que nos ha dado esos datos, pasará a realizar el cuestionario. Será específico dependiendo del sector y de las preguntas que haya contestado anteriormente. Es un cuestionario principalmente sobre los riesgos que habrá en su empresa. Unas cuantas preguntas definidas sobre los riesgos. Una vez que ha realizado ese cuestionario, la herramienta le va a dar un plan personalizado, con unos cuantos cursos del catálogo formativo que les vamos a recomendar, a los cuales el empresario podrá matricular a sus trabajadores. Tenemos en este momento 15 cursos que tenemos a su disposición. Ahí tienen unos cuantos, un ejemplo de los que tenemos. Por ejemplo, tenemos costes empresariales de la no prevención, coordinación de actividades empresariales. Como bien ven, van dirigidos principalmente a ayudar al empresario y a los mandos intermedios a la gestión de la prevención. Bueno, una vez que ha decidido qué curso quiere que realicen sus trabajadores, podrá matricularlos en el gestor de matriculación. Una vez que ha matriculado al alumno, el alumno puede entrar directamente con unas claves al aula virtual, en la cual podrá realizar directamente ese curso.
es un ejemplo para que vean un poquito cómo es el aula virtual. Entonces, para recapitular, lo más importante, lo primero sería que el empresario realizase ese cuestionario. Es fundamental para que la aplicación le pueda definir su propio plan formativo. A continuación, el empresario tendrá que matricular esos alumnos a los que él quiera y a los cursos que él quiera, y una vez que están matriculados, esos alumnos podrán entrar en el aula virtual y realizar esos cursos. Tenemos además un soporte técnico al que pueden dirigirse en cualquier momento en cuanto tengan dudas o problemas, tanto de acceso como durante el tiempo que está realizando el curso. Tenemos el teléfono y el correo electrónico a su disposición y estaremos encantados de atenderles en cuanto les interese. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para Joaquín, para Eduardo, para Gemma. Sí. Hola, buenos días. Bueno, Bueno, es un par de cuestiones para Joaquín y una también para Eduardo. Vamos a ver. A mí me ha parecido, Joaquín, de tu exposición, no me ha quedado muy claro la diferencia que haces entre la formación a distancia y la teleformación. Yo, por lo menos, siempre he tenido entendido que la formación a distancia es diferente a teleformación o a e-learning. Y bueno, si nos podías aclarar un poquito esto. Y luego, bueno, una pequeña apreciación. El partido de esta tarde va a meter 2 goles Gareth Bale y 1 Ronaldo, nada más. Y luego para Eduardo, simplemente, yo por lo que estoy viendo, bueno, desde el trabajo en el que estoy ahora mismo prestando servicios, es que no solamente las plataformas de teleformación por parte de la administración se están gustando con que haya un PDF meramente colgado, sino todo lo contrario, se intenta que haya mucho más contenido tipo SCORM, tipo pues vídeos, que haya herramientas de comunicación, se está mirando que haya tutorización efectiva del tutor con los alumnos, etcétera, ¿vale? Simplemente hacerte esa apreciación, no sé si quieres contestar o añadir algo y nada más. Bueno, tomándote un poco la palabra en esta segunda pregunta, yo creo que aunque pueda parecer que es todo a distancia, porque de hecho lo es, ¿no? Una cosa es la formación a distancia clásica, que se diría que es, te doy un manual, te doy un PDF, te doy 2 fotocopias, que esto pasa a veces, o ha pasado, ¿no? Y te dejo allí solo y tú mismo ya te espabilarás, ¿no? De la formación e-learning, que sería un concepto de enseñanza distinto, en el cual se hace partícipe al empleado o al alumno, vamos, ya sea a través de, pues insisto, temas de gamificación, que no significa hacer un juego ni nada, sino que significa tener elementos en el propio curso, como este, por ejemplo, uno de los que hemos hecho con McDonald's, te va haciendo juegos. A medida que vas haciendo el curso, te va sugiriendo cosas, que ordenes, por ejemplo, pues secuencias, ¿no? O te ponen dos fotos y que identifiques cuál es la correcta. Y sobre todo también un tema muy importante, que es el tutor, ¿no? O sea, el tener un tutor que le puedas hacer consultas, que sepa, que conozca cómo funciona la compañía realmente, cómo es aquel trabajo, que no estás haciendo un curso de hostelería en general, ¿no? Sino que es un curso de una persona que conoce perfectamente lo que se está dando y que se hacen consultas, que se pueden compartir buenas prácticas. Es el tema de comunidad. Yo creo que es un tema de incluso formarse, pues esto, en grupo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y por lo tanto es muy distinto a te doy un manual y ya cuando termines ya me haces un examen, ¿no? Yo entiendo que la diferencia es esta, aunque a veces es complicado también y al mismo, como hemos visto al principio, los inspectores lo asimilan, ¿no? A distancia es lo mismo que online, teleformación o e-learning. No, es muy distinto, ¿eh? Se puede hacer formación muy buena con e-learning y también, como también hay manuales buenos, pero la mayoría de manuales en prevención, al menos, yo creo que son bastante mejorables. Y por tanto, de ahí un poco la mala fama que tiene esta formación, entre comillas, a distancia.
Claro, yo me refería precisamente a eso, o sea, es decir, que cuando hablas con los inspectores de trabajo te preguntan rápidamente, ¿pero usted qué es lo que tiene? ¿Tiene colgado un PDF ahí en una página web y le da las instrucciones al trabajador y es así como realmente da formación? Me refería a eso, estoy convencido que habrá cantidad de empresas que meterán vídeos y hará un seguimiento muchísimo mejor, o sea, realmente eso favorece muchísimo más el tema de la formación. Realmente los inspectores casi son siempre las mismas preguntas y te las podría adelantar desde ya. O sea, decir, ¿cómo sabe usted que realmente el trabajador es este y no se lo está haciendo el compañero de al lado? Pues evidentemente, como hemos dicho, porque tiene que logarse él con su propio correo electrónico. Pero ¿cómo sabe usted que realmente esta persona está haciendo 2 horas? Pues algo que no hemos comentado, pero la plataforma te hace un seguimiento de manera que nosotros pues echamos para atrás cantidad de trabajadores pues porque realmente no han completado el proceso de las 2 horas, porque es que tiene un chivato y te lo dice. O sea, es decir, no, es que esta persona ha entrado 15 minutos y ya dice que ha hecho la formación. Pues le llega y el manager del restaurante le dice, no, perdona, es que has estado solo 15 minutos y la formación requiere 2 horas. De hecho, una de las últimas novedades que hemos metido es que evidentemente no te deje al principio, porque claro, son cosas que vamos aprendiendo, podías ir saltando de módulo en módulo, ¿no? La formación tiene 16 módulos y los trabajadores, ¿qué es lo que hacían? Iban saltando el módulo a módulo, pues nada, rápidamente nos dimos cuenta que evidentemente eso no podía ser, de manera que hasta que no completas la formación, cada módulo correspondiente, no puedes pasar al siguiente, con lo cual prácticamente te acercas mucho a la hora y 3/4, 2 horas, que es lo que realmente además les abonamos en la nómina, ¿no? Otra pregunta es si realmente hay una tutorización. Pues sí, pues hay un email, inclusive un teléfono, pero en el email más o menos pues en un momento puedes hacer la consulta y realmente no inmediatamente, pero al muy poco tiempo tienes la contestación. Además tienes un tiempo para hacer la formación, no tienes por qué hacerlo en esas 2 horas si tienes alguna duda o alguna consulta. Y luego no olvidemos algo muy importante, hay una batería de 100 preguntas que van cambiando, o sea, es que esto realmente tiene un examen. Ya es adecuado y es lo suyo que prestes especial atención, porque si no prestas atención, evidentemente luego no vas a superar las 25 o 30 preguntas que tiene, ¿no? Con lo cual, todo ese tipo de preguntas se repiten una y otra vez y al final no las sabemos. Y al final ya te digo que es por eso, porque el inspector rápidamente te coge y te dice, bueno, pero ¿y usted qué es lo que tiene? Porque debe ser que, bueno, verán de todo y algunas veces pues pagamos justos por pecadores. Pero no es que decía que evidentemente solo la formación era así. Días. Mi primera pregunta era para el señor Blázquez. ¿Qué puntos o criterios adoptan para valorar la eficacia de la formación? Porque al fin y al cabo hacemos formación para cambiar conductas. ¿Qué parámetros adoptáis para valorar la eficacia? Y otra pregunta para Gema. Disculpa, no recuerdo tu apellido. En la plataforma, ¿cómo se articula el tema de la participación de los trabajadores? A modo de la participación de los trabajadores, porque al fin y al cabo veo que es solamente una única dirección. O sea, pongo los contenidos, los alumnos hacen sus trabajos, pero no hay una participación entre ellas, ¿no? Sí, hay foros. Te conteste primero. Bueno, te contesto yo primero. Como puedes imaginar, claro, Matona lo tiene todo tan procedimentado que al final tenemos muy marcados cuáles son los riesgos, pero no aquí. O sea, es decir, en España, en Italia, el otro día estuvimos hablando con Chicago y, o sea, prácticamente los mismos target que puede tener Estados Unidos son los que tenemos nosotros. O sea, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, sobreesfuerzos, quemaduras y cortes. Sobre eso es lo que se basa casi el 80% de accidentalidad y sobre eso fue lo que empezamos a desarrollar la plataforma. Es cierto que hay 16 módulos, con lo cual más o menos te estoy dando a entender que también hemos metido manipulación manual de cargas, hemos metido el tema del CO2 y muchísimas más cosas, inclusive hasta un poco de la filosofía preventiva que tiene la empresa a nivel mundial, pero evidentemente la mejor forma de coger esos procedimientos era realmente grabar todos los procedimientos como nosotros pensábamos que tenía que ser a nivel operacional. De hecho, en todos los vídeos que hemos rodado y que estuvimos, hemos estado durante 3 años rodándolo durante 3 días, a diferentes años, nos acompañaron pues realmente el director nacional de operaciones, que es el que realmente sabía cómo desde la parte operacional el procedimiento estaba bien hecho, porque créeme que además de la parte de safety, ellos tienen mucho que aportar en el día a día. Estaba yo también desde el área de safety y luego teníamos también toda la parte de seguridad también que estaba cubierta con el director de seguridad. De manera que esa fue un poco la forma que fuimos bajando el vídeo al detalle. Hubo que repetir muchas veces los procedimientos, pero nos asegurábamos que realmente aquí, en Italia o en UK, realmente estaba bien procedimentado desde el área de seguridad laboral. Y a partir de ahí, evidentemente, es como el fiel reflejo, evidentemente, es el tema de la accidentalidad. Si en un restaurante tienes, pues yo qué sé, 10 personas que se han quemado en un año y al año siguiente tienes 5 y al año siguiente tienes 3,
pues evidentemente lo único que te empuja es evidentemente a perfeccionar la herramienta porque realmente estás viendo que funciona, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que ellos muchas veces no acaban por descubrir, que es lo que os he mencionado antes, todos los procedimientos hasta que no realmente empiezan a coger soltura en el restaurante. O sea, una persona que acaba de entrar no te va a hacer determinadas hamburguesas o no te va a hacer determinados procedimientos, pero sí que va a ver desde el principio cuáles son los procedimientos del área de safety desde un punto de vista correcto, ¿no? De manera que, digamos que te estás adelantando, estás haciendo prevención realmente, que era de lo que se trataba. Bueno, ahora te contesta más ampliamente Gemma, pero lo que sí que quería comentar es que, como hemos dicho todo el tiempo, este proyecto está financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Esta fundación no cubre la impartición. O sea, lo que se ha hecho es una plataforma que ponemos a disposición los módulos, pero lo que es, no hay tutores, no hay lo que es impartición de formación, ya que la normativa de la Fundación no permite la impartición, no se financia con estos fondos la impartición. Sin perjuicio de lo anterior, creo que Gemma te iba a comentar. Sí. Te iba a comentar que hay foros de debate para que los alumnos hablen sobre las distintas cuestiones de las que se plantean en los cursos, de forma que eso sí que lo hay. Y luego, además, puede haber un seguimiento de la formación que se está dando por parte de la empresa. Y además, si tienen algún responsable de formación, puede comprobar hasta qué punto los trabajadores están realizando esa formación. ¿Te contesta un poco? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay por ahí? Sí, por favor. Hola, buenos días. Buenos. Independientemente a que considero que efectivamente todo este tipo de plataformas desarrolla una vía de formación que puede llegar a ser muchísimo más amplia de la formación presencial, habéis hablado sobre las dificultades que tenéis de demostrar a la Inspección de Trabajo que esta formación es tan válida como una presencial. Y lo que yo quería preguntaros es si os habéis encontrado también con el tema de tener que demostrar que esa formación se hace dentro de horario laboral. Cuando sobre todo te encuentras con una plantilla de oficinas, es muy sencillo dotar de esos medios técnicos para que en horario laboral realicen la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales, pero ¿qué pasa con el resto de la plantilla que no tiene esos medios tan fácilmente? ¿Cómo lidiáis con esta demostración? Gracias. Efectivamente, es uno de los comentarios que hace el inspector. O sea, es decir, otra de las intenciones, y sabéis que la ley lo dice, es que preferiblemente, tampoco es exigible, te dice que tiene que ser en horario laboral, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, una afortunada ventaja, y es que en todos los restaurantes desde hace 4 o 5 años tenemos un ordenador, sobre todo porque bueno, estamos intentando un poquito más allá y nos gusta pues, mandarles también información en plataformas digitales. Tienen una especie de Facebook común exclusivamente para trabajadores que se llama Our Lunch, o sea, es decir, hemos ido un poquito más allá, ¿no? Entonces tengo la suerte de que en todos los restaurantes hay un ordenador, lo cual no quiere decir que no todos los trabajadores lo hagan en horario laboral, ¿no? Hay a veces que pues, Internet no funciona del todo adecuadamente y evidentemente nos vemos obligados a que lo hagan en sus casas. Al final, mientras esté abonado en nómina y puedas demostrar que efectivamente esas 2 horas se las has computado y se las has pagado al trabajador, el inspector de trabajo no te suele dar muchos problemas. Es cierto que te insiste mucho en que tiene que ser en horario laboral o preferiblemente en horario laboral, pero no hemos llegado a tener esa exigencia. Así van más todos los problemas por pues, ese aspecto práctico, que ellos entienden práctico, por presencial, y a partir de ahí, pues evidentemente es el debate. Todo hay que decirlo también, tenemos desgraciadamente unas cuantas inspecciones de trabajo al año, pero he de reconocer que prácticamente en casi todas las provincias nos están aceptando la formación como válida. No olvidemos que además, o sea, es decir, es una forma de llegar a trabajadores que realmente no llegarías, ¿no? Con lo cual yo creo que cuando a un inspector de trabajo le explicas realmente que un trabajador de weekend o hago un curso especial de weekend o no voy a poder llegar y encuentra un técnico que trabaje el fin de semana con las limitaciones que también te marca probablemente el Estatuto de los Trabajadores, etcétera, etcétera, al final lo acaban entendiendo, ¿no? Pero evidentemente hay que enseñarle las bondades y por supuesto hay que enseñarle que la herramienta, pues que lógicamente lo que hablábamos antes, no está desarrollada específicamente para el puesto de trabajo, o sea, es decir, no es algo hecho un poco al tuntún, digamos, ¿no? Ampliando un poco el tema, la normativa dice que se tiene que hacer en jornada laboral, que no tiene por qué ser en horario laboral, ¿eh? Mientras lo que no puede ser es que lo haga, o sea, que las horas de formación no se le contabilicen como horas de trabajo, las haga en su casa o las haga donde sea, ¿no? Pero el tema es que tiene que ser en jornada laboral, como hace, por ejemplo, pues, o puede hacer a veces, pues,
pues McDonald's, que luego lo abonan nómina o no sé cómo lo hacen porque no tengo ni idea, ¿no? Pero que tiene que ser en jornada laboral. Lo que pasa muchas veces a nivel de inspección es que, por desgracia, aunque cada vez pasa menos, por no decir que ya es bastante residual, pero sigue pasando, normalmente en Cataluña, los catalanes somos, ya sabéis, gente un poco extraña, ¿no? Un poco raros, pues lo que te asimilan es directamente formación online, esto no es válido. A veces pasa, ¿no? Cuando se lo enseñas, ves lo que hacemos y tal, no nos hemos encontrado ninguno que no te diga que esto no es válido. Incluso en Mallorca o en Murcia nos han felicitado por el tema, ¿no? Oiga, pues si todo el mundo hiciese esto, sería otra cosa el tema de la formación online, ¿no? Y es así. Lo que pasa es que también ha habido, el PDF ha hecho mucho daño, ¿eh? Y se ha hecho se ha llevado a cabo mucha mala práctica, ¿no? Aunque no me haya preguntado la señorita, que no quería que la filmasen, pero yo la contesto respecto a la pregunta anterior, el tema de la participación de los trabajadores en este tipo de plataformas o este tipo de cursos, normalmente tiene como al menos nosotros no tenemos, ¿no? Tenemos como un blog de notas donde el trabajador puede ir anotándose sus propias inquietudes, ¿no? O consultas o cosas, y dentro de aquí también hay un aportador de comentarios / buenas prácticas, ¿no? Que luego llegan a la empresa y se filtran adecuadamente, ¿eh? Porque a veces también han puesto, sería para hacer un libro de humor, ¿no? Según qué cosas que se ponen, ¿no? Pero bueno, pero que es interesante también la aportación que se puede hacer y el feedback que luego se da y se le da respuesta luego ya dentro ya de lo que es la filosofía formativa de cada tipo de compañía, tenga más o menos madurez en este sentido, ¿no? Pero que hay muchas herramientas en este tipo de foros, tal, mails, lo que sea, para que te aporten y luego el día de la filmación también estás allí con el operario, ¿no? Y él también te dice, no, pues esto lo hago así o esto tal, ¿no? O sea que es también un camino para conseguir esta participación. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que acabar, así que nada, yo solo quería darles las gracias a todos ustedes en nombre de COE por haber estado aquí con nosotros hoy. Un agradecimiento especial a nuestros ponentes invitados, Eduardo y Joaquín, muchísimas gracias. Invitarles a todos ustedes, primero a nuestro stand, a continuación si quieren visitarnos, estamos en el pabellón 8, stand G02, donde les podremos ampliar información sobre el plan de teleformación empresarial y sobre otras herramientas que tenemos para ayudar a los empresarios en la gestión diaria de la prevención de riesgos laborales. Invitarles también, comentarles que todos los días de la feria a esta hora, a las 10:30, tenemos desayunos con empresas que destacan por sus buenas prácticas, no son las únicas, pero sí que hemos querido traer una pequeña muestra de la cantidad de empresas españolas que destacan por su gestión de la prevención de riesgos laborales. De hecho, por ejemplo, mañana tendremos aquí a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, al Grupo BBVA, a Repsol y a France Telecom, que debatirán sobre buenas prácticas empresariales en el fomento de la cultura preventiva. Junto con estas actividades de por la mañana, por las tardes contamos con las masterclass. Las masterclass son de carácter más teórico. Hoy tendremos con nosotros al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, don Antonio Sempere Navarro, que además es socio director del área laboral de Gómez Acebo y Pombo, que hablará sobre las responsabilidades en materia preventiva, centrándose especialmente en el recargo de prestaciones. Finalmente, invitarles a que, ya que hemos hablado de teleformación, de nuevas tecnologías, etcétera, invitarles a que conozcan nuestra web, que es www.prl.coe.es, donde encontrarán información sobre todas nuestras actividades y donde en breve haremos los webinars que comentaba Joaquín, que ya empezamos el año pasado y que espero que sean de su interés. Además, tenemos este año una app que ya está disponible en Android y que en breve estará disponible en Apple Store. Así que muchísimas gracias por su atención y les esperamos en nuestro stand.